El tema con que arranco mi editorial de hoy es el Pacto de Mayo. Porque el presidente ha dicho que no le gusta la palabra acuerdos. Pero yo creo que hay que reivindicar esa palabra y te voy a decir por qué. Fíjate que el pacto, que lo hablo en potencial, que se firmaría el 25 de mayo en Córdoba, no es nuevo en la historia constitucional y política nuestra. Vos sabés que en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional se habla en virtud de los pactos preexistentes. Uno de esos pactos preexistentes fue el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. En un momento de gran turbulencia política argentina, porque se había casi superado una guerra civil que se cobró muchas vidas en nuestra historia pasada, y hasta que surgió un líder que, por supuesto, como todo aquel que en una comunidad se destaca por una idea original o por llevar a cabo una idea que está en el corazón del pueblo y en la cabeza, como fue el general Justo José de Urquiza. Cuando me puse a leer el clima político argentino de 1852, o sea, un año antes que se sancione en la Constitución Nacional, bueno, te das una idea, el tironeo de mezquindades, egoísmo, apetitos de poder que había, encabezado, y no quiero ser odioso, por la provincia de Buenos Aires. El meollo, mira, los otros días estuve en una charla que un amigo dijo algo que me pareció bastante cierto. El pacto de San Nicolás y la Constitución que nos dio el cuerpo a partir del cual somos una nación jurídicamente organizada, casi te podría decir que más allá de lo político fue un pacto fiscal, porque el tironeo era entre las provincias muy pobres, 14 provincias en aquella época, y el puerto, como le decían a Buenos Aires, cómo se repartía la plata, el grueso, que es la que venía a través de las mercaderías, la venta de las mismas, de la exportación, etcétera, que venía a través de Buenos Aires. Ahí estaba, lo veían a Buenos Aires como la hermana rica, y el resto de las provincias, como decía Sarmiento, eran 14 ranchos. Lo que el presidente ha tratado, incluso la frustración que tuvo en ese DNU múltiple, que el Congreso se lo rechazó, o que él, en virtud de cómo le venía la mano, lo levantó del debate, no es nuevo. ¿Por qué? Y porque vos ves que todos te dicen, yo estoy de acuerdo, hay que quitarle a darle a aquel, pero a la mía no la toques. Y ahí se repite lo que vimos un siglo y medio para atrás en nuestra historia. La mezquindad, mientras no haya un liderazgo y mientras no haya una dirigencia política colectiva que sepa actuar con generosidad, no pensando en el interés inmediato de cada uno, sino en el bienestar general, es difícil llegar a acuerdos. Pero la idea que lanzó el presidente en el discurso del 1 de marzo de este año fue bueno. Y creo que también él sufrió una evolución positiva. Porque la vida, a mí por lo menos, que ya tengo mis años, me ha enseñado que se obtienen muchos más beneficios respecto al otro cuando existe de por medio la simpatía, la cordialidad y la generosidad de buscar y reconocer la verdad que tiene la contraparte, es decir, aquel con que dialogo, porque con el insulto, el desprecio, nunca se obtienen buenos resultados, y más cuando está de por medio el destino de la nación. Yo creo que si acá
se logra, como veo que más o menos se está logrando, y que las provincias van a quedar satisfechas con el reparto, igual que en el año 1852, hay gobernadores que se están sumando, espíritus mezquinos que se están aflojando. Creo, por eso te digo que no pierdo las esperanzas, creo que podemos llegar al 25 de mayo con el Pacto de Mayo, donde va a haber una vuelta, pero de 180 grados, en la historia argentina. Y va a ser posible que empecemos a conducirnos por el buen camino. El presidente, que es un liberal, en esto yo soy parcial, porque yo también soy un liberal, ha elegido una buena ruta. Y ojalá así sea. Mi deseo es que se logre, sobre todo cuando veo los 10 puntos del Pacto de Mayo, son 10 puntos que más allá de ideologismo, nadie sensato puede estar en desacuerdo, empezando con el derecho a la propiedad inviolable, a una reforma fiscal, a una reforma laboral, a que las provincias exploten sus riquezas naturales, etc. Por eso yo creo que transmitiendo una manifestación positiva, creo que el pacto del 25 de mayo va a llegar a buen puerto. Lo segundo que te quería decir es referido a un logro que ocurrió el lunes pasado. Vos sabés que el lunes pasado las organizaciones piqueteras, donde como dice gran parte de la prensa, son organizadas por los gerentes de la pobreza, llámese Beliboni, Emilio Pérsico, Juan Grabois, etc., fueron duramente reprimidas o más bien paradas en seco por el protocolo de la ministra Patricia Bullrich. Cuando en Buenos Aires se quiso avanzar sobre la ciudad para prácticamente tomar Plaza de Mayo, cortar las avenidas, la presencia de las fuerzas de seguridad nacional, gendarmería, prefectura, policía federal, etc., en el puerto, en el puente Pueyrredón, ahí se terminó, porque muchos de los que venían desistieron, pararon los ómnibus, casi todos flojos de papeles, y tuvieron que dar la vuelta y volverse de donde habían venido. Y en esa oportunidad saltó algo que yo lo tomo como prototipo. Este señor Emilio Pérsico, que es un hombre de barba profética, resulta que este jefe de una organización social, este administrador de la pobreza, atendía un mostrador de los dos lados. Por un lado tenía un título rimbombante, secretario de la promoción de la vivienda social indígena, no sé cuántas cosas. Y por otro lado, era presidente de 2 cooperativas. Como funcionario, él le daba plata a las cooperativas que eran de él. O sea, por eso digo, estaba a los dos lados del mostrador. Anoche veía que en esa actitud, una de sus cooperativas recibió en 2 años 50.000 millones de pesos. Cuando uno ve que no hay plata para ajustar a los jubilados en un retiro digno, cuando ve que hay faltante de asistencia en otros rubros que duelen a la sociedad, y ves que estos tipos se llevaban sumas gigantescas de dinero, yo digo, qué canallas. Esta gente usaba a los pobres y los fomentaba, porque a través del fomento de la pobreza, ellos van a tener atrapado siempre una gran clientela para que los apoye en los fines espurios que persiguen en estas organizaciones. Y yo te digo, oh, qué bueno
que esto se va logrando y también qué bueno que ministra que es la señora Patricia Bullrich. Tiene el coraje que muchos ministros que hubo en el mismo rubro que ella en la Nación no tuvieron. Yo la felicito de este humilde lugar y creo que si se logra estabilidad económica, controlar a los gerentes de la pobreza, que las calles se desocupen de la violencia y que la Argentina empiece a marchar, creo, estimados televidentes, que estamos andando en el rumbo correcto para alcanzar el progreso, la libertad y la paz que tanto necesitamos.